Bueno, e- esta es la tabla de la diferencia que existe entre la conversión de dioptría a milímetros. Esa es la pregunta puntual, Salina. Sí, del punto uno sé yo. Bien. No sé si la pueden ver a la tablita. La pueden divisar Silvina, Gabriela, Mariela, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene la tablita o nadie la tiene la tablita? Ahí Mariela, Perdón, profe, ahí está Mariela veo que la en tiene. el módulo uno. Sí, Yo no la podía ver y ahora la agrandé con ya le había agarrado la maña y la agrandé sí, con una barra de herramientas que tiene el Adobe. bien, ¿Se perfecto. ve? Bueno, lo que tienen que hacer después cuando puedan la imprimen y yo lo que he hecho es platificarla, ¿ve? Sí. Entonces yo la tengo a mano. ¿Por qué es importante que la tengan a mano? Porque esta tabla el contactólogo la usa siempre. Porque para más o menos tengan una idea más clara, vamos al tema de la distancia al vértice, ¿sí? Está de este lado. ¿Por qué se usa la distancia al vértice? Lo que tiene la tabla, fíjense si la pueden ver. ¿Por qué se usa la distancia al vértice? Porque en lente de contacto, hasta una cierta graduación, es igual que un anteojo, que es la parte esférica de la receta. Pero después ya cuando superamos una cierta graduación, ¿sí? Ya se utiliza otra graduación en lente de contacto. La distancia al vértice que siempre se toma, que es la distancia al vértice que existe desde el cristal del anteojito a la córnea, que es la primera capa del ojito, ¿sí? Esa distancia al vértice que casi siempre se toma de referencia es de 11 milímetros o de 12 milímetros, ¿sí? Si, por ejemplo, se da un caso de una receta que viene de la parte esférica y póngale en el caso que la persona tiene -6, ¿sí? Entonces yo me voy a la tabla de distancia al vértice, me fijo, porque la tabla dice lente positiva y lente negativa. Entonces yo voy a la tabla, la parte que dice la numeración. En este sector de aquí está el poder, ¿sí? Está el poder, o sea, la graduación que puede tener la receta siempre, no nos olvidemos la parte esférica. Lo que se modifica es la parte esférica, no la parte cilíndrica, ¿sí? Bien. Póngale el caso que sea -6. Entonces yo me voy con la tablita acá, en esta parte, no sé si lo pueden ver, en este sector de poderes, hasta el -6. -6. Cuando encuentro -6, me voy hasta la lente que estoy tratando, que en un caso de la miopía, -6 es miopía, lente negativa. Entonces me voy con la reglita, lo comparo y llego hasta 11 milímetros, ¿sí? Y me dice que -6 equivale a 5,62. No sé si lo pueden divisar ustedes en la tablita de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que 5,62 no viene en graduación. Entonces, ¿qué se pide? 5,50. Entonces, una persona que tiene -6, en vez de pedirle -6, le pido -5,50. ¿Sí? Siempre es preferible pedirle un poquitito menos que un poquito más, porque el poquito más lo puede hacer una saturación y no es conveniente. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre es mejor un poquitito menos. Entonces, en este caso le pedimos 5,50, negativo. Entonces, yo ya sé que la persona esa que tiene -6 para lente de contacto es -5,50 de acuerdo a la tabla de distancia al vértice. ¿Sí? Esa es la tabla de distancia al vértice. Vamos a la otra tablita. La otra tablita dice dioptrías a milímetros. ¿Por qué se pasa de dioptría a milímetros? Porque el 90% de los laboratorios, las curvas de las lentes de contacto, se las pide en milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Yo
con la receta o con las medidas corneales que me da el oftalmómetro o el queratómetro, muchas veces me da en dioptrías, ¿sí? Salvo el oftalmómetro que te puede dar en milímetros y en dioptrías. Entonces, ¿qué pasa? Yo con la tablita esta, le doy un ejemplo. Póngale que yo tome la medida corneal y me diga el oftalmómetro, porque siempre nosotros tomamos dos medidas corneales, una a 0 grados y otra a 90 grados. Póngale que el oftalmómetro me diga que la persona tiene a 0 grados 42 dioptrías. Si yo la pido a la lente a fábrica 42 dioptrías, en el laboratorio me van a mandar 42 dioptrías en curvatura, pero no me lo van a mandar como 42 dioptrías, me lo van a enviar como, ya le digo exactamente, como 8,03, que 8,03 minutos viene a ser 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para que nosotros podamos, porque nosotros vamos a trabajar con la caja de prueba, y la caja de prueba de lente de contacto, todas van a ser milímetros. Nosotros no lo vamos a adaptar en dioptría. Entonces, si yo busco en mi caja de prueba 42 dioptría, no voy a encontrar nada, pero si yo busco 8, sí voy a encontrar 8 milímetros, porque los radios de curvatura vienen en milímetros. No sé si me explica. Entonces, para eso sirve cada tabla. No sé si Celina ahora ya la entiende. Sí, profe. Bien, eso es todo, Celina. ¿Ves que es sencillo? Bien, No es tan buenísimo. complicado. ¿Sí? Bien. Por supuesto que después de eso lo voy aplicando en la receta. ¿Por qué? Porque yo las tablas, estas las uso con la receta. Yo cuando tengo una receta, de acuerdo a la receta que tenga, voy a saber qué vicio de refracción tiene que corregir a la persona de acuerdo a la parte miópica, ¿sí? Nunca lo olvidemos. Lo que se cambia de la receta es el poder esférico, no el poder cilíndrico. Es lo mismo que sucede cuando ustedes ven una receta de un bifocal. Un ejemplo tirando el anteojo. El cilíndrico no cambia. Si la persona tiene un cilíndrico de lejos, ustedes fíjense que el cilíndrico es cerca del mismo. Lo que ha variado es solamente la parte esférica del lente, ¿sí? En esto pasa lo mismo. El lente de contacto lo que varía es la parte esférica del aumento, no la parte cilíndrica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros en lente de contacto tenemos que dominar los tipos de lentes que existen, que eso es importante que los dominen las personas del primer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque ese tipo de lente me va a saber determinar a mí, colaborar conmigo para poder definir cuál es la lente más factible para adaptarle a la persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que nosotros tengamos nuestro poder siempre la tabla, siempre, ¿sí? Porque es la única manera que nosotros podamos comprender y entender qué diferencia hay en graduación y en dioptrías. Porque nosotros cuando tomamos las medidas corneales, tenemos que tomar dos medidas corneales, tenemos que tomar 0 grados y a 90 grados. Y esa diferencia de medidas también me va a determinar el astigmatismo de la persona, que va a ser el mismo astigmatismo que me determine la receta, ¿sí? Entonces, es muy importante la tabla y siempre tener conmigo en mi poder el tema de la cartilla, ¿no es cierto? Esto es, digamos, lo van a usar siempre, porque es imposible poder grabarse todas las grabaciones, es imposible, son muchas cuestiones que uno por ahí cuando tiene mucha gente no tiene tiempo de memoria de decir, no, este era, tiene que buscar la tabla. ¿Sí? Yo, por ejemplo, donde yo trabajo no la tengo la tabla en mi poder, yo lo que tengo en mi poder es el celular. Y yo en mi celular tengo un par de fotos de la tabla, entonces cuando yo necesito ver me fijo ahí. ¿Sí? Por ahí si no quieren estar cargando la tabla, ¿sí? Pero siempre la van a tener que tener con ustedes para que no tengan inconveniente. Y de esa manera, cuando hagan la elección de la lente a adaptar, tampoco van a tener problemas, ¿sí? No sé si se me comprende. Mariela, ¿usted entiende? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Silvina, ¿vos con quién estás acompañada? Hola, profe, soy Emilice, la hija. Ah, vos sois Milce, con razón. Claro, ¿ustedes son hermanas? ¿O
qué son? No, Silvina es mi mamá, yo soy la hija. Ah, qué lindo estar entrenadas las dos juntas, qué bueno. Bueno, ahí está, ahí se pueden tomar entre ustedes. A ver quién sabe más, ¿ah? Bueno, bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo primero quiero hacer un repaso de los tipos de lentes de contacto que utilizamos en el gabinete. No se olviden que nosotros en el gabinete adaptamos lentes anuales, ¿sí? Si se nos presenta una situación de lente descartable, también la adaptamos, pero adaptamos lentes anuales, ¿sí? Las lentes anuales, la diferencia que tienen con las descartables es que nosotros las lentes anuales las pedimos de acuerdo a las medidas corneales de las personas, ¿sí? En cambio, las lentes descartables ya vienen en curvatura estándar, o sea, yo pido la lente de contacto a una persona de acuerdo, ¿sí? A sus medidas y me la hacen de acuerdo a las medidas. Yo siempre doy el ejemplo cuando voy a comprar zapatillas. Yo cuando voy a comprar zapatillas, no a todo le va el 36. Algunos calzan 38, otros calzan 37, otros calzan 40. Pues esto es lo mismo, ¿sí? La forma de la córnea no es igual para todos. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre una lente anual a una lente descartable. Que la lente anual, sacando que dura un año, nosotros la hacemos a medida del ojito de la persona, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros ya en tercer año de la carrera y segundo año de contactología dominemos, que tenemos lentes blandas esféricas, que corrigen el astigmatismo hasta una dioptría por el fin lagrimal que se forma entre la lente y la córnea. Tenemos lentes de contacto blandas tóricas, ¿sí? Que corrigen el astigmatismo hasta 6 dioptrías, ¿sí? Y después tenemos las lentes de contacto, que son las que mejor corrigen el astigmatismo, que son las famosas lentes llamadas gas permeable o rígidas. La diferencia entre la lente rígida y gas permeable es que la lente gas permeable tiene pequeños poritos que deja pasar la oxigenación y la rígida no, ¿sí? Pero las dos son de material más rígido, ¿sí? Ahora no nos olvidemos del tema de las lentes blandas. Así como yo le decía que las lentes blandas, la parte esférica, corrige astigmatismo hasta una dioptría, que es el fin lagrimal que se forma entre la lente y la córnea, eso es según la teoría. No nos olvidemos que a nosotros lo que nos va a determinar exactamente la graduación de la persona es la refracción, porque puede suceder que esa persona tenga un buen fin lagrimal y solucionemos bastante el astigmatismo, como puede suceder que no. Entonces, en ese caso, es muy importante cuando hacemos la prueba para ver la refracción. Pero de toda manera, para tener un punto de referencia, nosotros siempre nos tenemos que acordar, siempre, que el fin lagrimal que se forma entre la lente y la córnea, la lente esférica, corrige una dioptría de astigmatismo. ¿Qué pasa? Las lentes esféricas también vienen cosméticas. O sea que una persona puede usar lente de contacto con graduación y con aumento y de color. ¿Sí? Así también la blanda tórica también viene en lentes cosméticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta cambiar de paso la parte estética y también muchas veces cuando es de color les sirve para divisarla en el estuche. Después no nos olvidemos también de las lentes que son muy importantes, que son las lentes de apoyo escleral. Las lentes de apoyo escleral que yo las coloco dentro del grupo de las blandas. Si alguna persona la coloca dentro del grupo de las rígidas, no digo que esté mal, se lo puede hacer también, pero yo la coloco en el grupo de las blandas porque las lentes de apoyo escleral tienen la parte central rígida y la periferia de la lente, o sea, los bordes de la lente son blancos, ¿sí? Entonces se llaman de apoyo escleral porque la parte escleral la toca la parte blanda de la lente, ¿sí? Después no nos olvidemos también de las lentes protésicas. Las lentes protésicas son lentes que vienen con pigmentadas, o sea, son pintadas, o sea, son lentes que está pintada igual que un ojito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en la parte interna, la cara interna de la lente viene todo oscuro, para que de esa manera proteja el tema de la luz, ¿sí? Pero no nos olvidemos que las lentes protésicas, ¿sí? También son lentes que pueden corregir graduación. No solamente las lentes protésicas son para personas que tienen algún detalle estético y no tienen visión en el ojito. Las lentes protésicas también le pueden corregir la graduación
La única diferencia que hay es que la lente protésica, en ese caso, la parte de la pupila viene transparente, ¿sí? Entonces, de esa manera, un ejemplo le doy, por ejemplo, las personas que son albinas, que tienen mucho problema en la luz, sobre todo la parte de, ustedes fíjense, una persona albina tiene el pelo blanco, es blanco, tiene las pestañas blancas, las cejas blancas, todo blanco. Entonces, ¿qué pasa? No tiene mucha protección. Entonces, muchas personas de esas tienen fobia, tienen problema de la luz, y la única manera de poder colaborar es con las lentes proteicas, pero la zona pupilar no lleva pintura, ¿sí? O sea, no va pintada, ¿sí? Y también no nos olvidemos que también nosotros los contactólogos trabajamos mucho con lentes terapéuticas. Las lentes terapéuticas son utilizadas justamente para personas que tienen alguna lesión en el epitelio, y el doctor le recomienda que se coloque una lente para que cuando parpadee no le moleste, no le arde, no le duela. Y también colabora para que la medicación que utiliza la persona, si se tiene que hacer un tratamiento, le sirva para que dure más tiempo el efecto del antibiótico y no sea eliminado por el parpadeo, ¿sí? No nos olvidemos que una persona que usa una lente terapéutica es una persona que tiene como un raspón en el epitelio corneal, es una manera vulgar de decirlo, ¿cierto? Viene a ser un edema, una úlcera, y con el parpadeo, cada vez que pasa el párpado de la zona lesionada del epitelio, le molesta, le duele, ¿no es cierto? Entonces es importante que se pueda lograr y obtener una buena adaptación en el aspecto de que pueda tolerar a la lente para que de esa manera se pueda curar con mayor rapidez. Eh, no se olviden que este tipo de lentes terapéuticas se usan siempre las lentes descartables. ¿Por qué se usa lentes descartables? Porque la lente descartable terapéutica, la idea es que el paciente las cambie promedio una semana o cada 2 semanas, ¿sí? Entonces, por eso es que ahí trabajamos con lentes descartables para casos de efectos terapéuticos, porque no podemos usar una lente anual por el hecho que la lente anual tiene más cuerpo y sacándose más costoso. Y únicamente la persona necesita para ponérsela que termine el tratamiento de la úlcera o la queratitis, y después cuando se ha terminado ya deja de usar las lentes, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante conocer los tipos de lentes. ¿Por qué? Porque cuando yo interpreto una receta voy a saber cuál es la lente más adecuada para esa persona, ¿sí? Entonces yo siempre eso les sugiero que dominen bien el tema de la lente. Por supuesto que en las clases pueden consultar y sobre las lentes no hay ningún inconveniente, pero es muy importante que puedan dominar los tipos de lente y los casos que se presentan para saber para qué caso es cada lente. Por supuesto que lo ven más adelante con receta en mano, ¿sí? Como le decía hace un ratito, no se preocupen tanto a las personas del primer cuatrimestre porque yo no le exijo eso a las personas del primer cuatrimestre. Eso va más bien para ya las personas que ya están terminando, que junto con la refracción y todos los vicios, todos los efectos que hay que hacer, ¿no? Bien, ya en cualquier momento va a terminar esta clase, que es la de contactología. No se olviden que yo después tenemos otra clase con ustedes, ¿sí? Recording stopped. Que es la clase de prácticas profesionalizantes 3. Pero el link para esa clase es otro, no es el mismo link de este, ¿sí? Entonces te tienen que fijar en prácticas profesionalizantes 3 el link de la clase de Zoom y entrar a ese link. Yo les he comentado a ustedes que como las dos materias son mías, si ustedes quieren que sigamos viendo en la clase de prácticas profesionales 3 contactología, no hay ningún inconveniente, pero tienen que entrar por el lado de prácticas profesionales 3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos saliendo y en 5 minutitos volvemos a ingresar con el link de práctica profesionales 3 primero y segundo cuatrimestre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?